Amigos de Pico a Pico, muy buenos días. Como todos los viernes, siempre este es su programa, en donde vamos a analizar conjuntamente con un grupo de distinguidas intelectuales el acontecer nacional, político, de la coyuntura que ciertamente nos afecta a todos los peruanos. En esta ocasión, pues como todos los viernes, estamos con Rosa Bartra, estamos con Mónica Yaya y también con Vania Taix, para iniciar los comentarios políticos de esta semana. El problema de las vacunas en el Perú pues, es algo realmente alarmante, no solamente por el tema de la corrupción sistemática que ha acompañado a la compra de las vacunas chinas Sinopharm, sino también de la impericia y la desidia del gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti para la solución de un tema álgido, pero que realmente es trascendental. Han habido más o menos más de 1.240.000 infectados en el Perú y según cifras de SINADEF, más de 100.000 muertos. Por ello, el Perú es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia y ni qué decir de la corrupción que la ha acompañado en la compra de las vacunas Sinopharm, en las cuales se aprovecharon algunos funcionarios, incluido el expresidente Vizcarra, su entorno más íntimo, su familia, se aprovecharon indefectiblemente en detrimento de la población nacional que sufre día a día el embate de esta enfermedad. Vamos a conversar con Rosa Bartra. Bienvenida, Rosa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Rosa, buenos días, además, a Vania, buenos días, Mónica. Fin de semana otra vez y hoy es un día alborotado y tenemos varias cosas que se podrían comentar en medio de toda esta coyuntura tan agitada y tan particular que estamos viviendo en nuestro país. Hoy está Edgar Alarcón en el Congreso respondiendo por la denuncia constitucional que tiene y tenemos en el jurado también debatiéndose las exclusiones de dos importantes candidatos en esta contienda electoral. Y en medio de esto, que nos distrae, de pronto nos olvidamos del tema de las vacunas. Y creo que este es un tema sobre el cual no hay que quitar el dedo. Porque lo que ha pasado es realmente alevoso. Lo que empezó con la gestión de Martín Vizcarra, con unas promesas de millones y millones de vacunas, que siguió con las promesas de millones de vacunas por parte de su sucesor. Ya hemos dicho, hemos hablado muchas veces de que estamos frente a un vizcarrismo morado, a su sucesor, también hablando de millones de vacunas que hasta ahora no vemos. Claro, el señor Vizcarra se vacunó, la señora Macetti se vacunó, no sabemos cuántos más se vacunaron ilegalmente. Como el señor Sagasti ya se vacunó, entonces aparentemente es ya sálvese quien pueda. Esta negativa injustificada a que los privados puedan iniciar compra, esta situación en la cual todo el tiempo no sabemos si nos están diciendo la verdad o como de costumbre nos están mintiendo. Creo que es algo que nos obliga a pedirles explicaciones claras. ¿Cuándo y cuánto vamos a tener de vacunas? El 1 de febrero de este año, el señor Sagasti nos dijo, y ese es un punto sobre el cual yo quisiera incidir, porque sé que además Vania y Mónica tienen información abundante sobre el tema, dijo que el Perú tenía para este año, a lo más hasta el segundo semestre de este año, 13.2 millones de dosis por parte de COVAX Facility. Hay que recordar que a COVAX Facility
es a la única entidad a la que el gobierno peruano ya le ha pagado el 20% de 250 millones que pidieron. Ya les han adelantado el 20%, 50 millones, el único al cual le pagaron por anticipado, en la gestión de la señora ministra, ahora exministra Tony Alba, la rockstar, por cierto. ¿Qué pasó? Que en su gestión se adelantó este pago para formar parte de COVAX Facility y por lo tanto acceder al grupo de países que iban a poder obtener vacunas a través de ellos. ¿Qué se obtuvo? Pagando por adelantado. El cargo de la señora ministra. ¿Vacunas? No. Pero atentos, porque nos han ofrecido el señor Sagasti el 1 de febrero. Nos dijo que 13.2 millones de dosis por parte de COVAX Facility iban a estar en el Perú antes del segundo semestre. Y que había una entrega importante para el primer trimestre. Estamos a punto ya de empezar a correr, porque ya estamos 5 de marzo, a correr la finalización del primer trimestre. ¿Cuándo y cuántas de esas 13.2 millones de dosis por parte de COVAX Facility nos van a llegar, presidente Sagasti? ¿Cuándo? ¿Cuánto realmente va a tener el Perú como dosis efectivas para vacunar a su población? ¿Va usted, señor Sagasti, a apoyar el proyecto del doctor Manolo Fernández? ¿No cree usted que siendo que la Universidad Cayetano Heredia, sobre todo con el exdirector que tenía del proyecto de investigación de Sinopharm, que fue uno de los principales opositores al proyecto de vacuna del doctor Fernández, con todo lo que se conoce de él, ¿no cree que valdría la pena apoyarlo? ¿No cree que deberíamos mirar la experiencia exitosa que ha tenido en producción de vacunas en el Perú, la gente peruana? ¿O seguimos esperando a COVAX Facility? ¿O seguimos esperando a que sabe Dios cuándo nos entreguen el resto de laboratorios? Sabemos que no hay contratos cerrados con nadie. Sabemos todas las debilidades que tiene el contrato con Sinopharm. Entonces, en un país en el cual, perdóname Alberto, no somos el país en Latinoamérica con mayor número de infectados o con mayor número de fallecidos. Somos el país en el mundo que peor ha gestionado la pandemia. En todo el planeta, ningún país lo ha hecho tan mal como se ha hecho en el Perú. En ningún país, pues ciertamente, se ha tenido un presidente del nivel criminal de Martín Vizcarra. Y esperamos que el señor Sagasti, su sucesor, y que se esforzó tanto, que luchó tanto en las calles y que costó vidas, que él llegara a sentarse a la presidencia, que llegara a asumir ese cargo, responda ahora por esto. Responden, en Perú no podemos seguir muriendo de esa forma, no podemos seguir muriendo ahogados por falta de oxígeno, abandonados en las puertas de los hospitales y sin esperanza de tener vacuna. Hay varias alternativas. Haga cumplir, por ejemplo, lo de COVAX Facility. Apoye al doctor Manolo Fernández. Proteja a los ciudadanos que realmente nos sentimos absolutamente abandonados por un Estado indolente, ineficiente. Es hora de que las cosas empiecen a cambiar y es hora de que los ciudadanos empecemos a tomar conciencia de nuestro rol para que los gobernantes entiendan que están al servicio nuestro y que deben responder no solamente de forma eficiente, sino también honesta. Basta de mentiras, basta de manipulación, basta de mantenernos en esta situación de incertidumbre. Creo que hemos llegado al límite. No se puede ir más abajo, no se puede aceptar una víctima más y no se puede aceptar ni una sola mentira más, ni un solo aprovechamiento más por parte de quienes deberían cautelarnos, cuidarnos, protegernos.
y para eso tienen todos los recursos a disposición. Así que yo creo que en este tema de las vacunas, no solamente hay muchísimas explicaciones por dar, no solamente hay investigaciones importantes para establecer sanciones severas para quienes se han atrevido a delinquir con algo tan delicado, sino también hay que aprender y hay que empezar a gerenciar para que puedan llegar y distribuirse de forma adecuada. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Mónica, gobiernos mentirosos, el de Vizcarra, el de Sagasti, que engañan permanentemente a la población. Y no solamente eso, sino incluimos el Estado fallido, la incapacidad gubernamental de la compra de las vacunas, una supuesta coima de vacunas y en líneas generales un desastre como gestión administrativa en políticas públicas. Gracias. Buenos días, Antonio, Rosa y Vania. Lo primero que quisiera destacar, lamentablemente, es el mensaje divisionista del presidente Sagasti, que no parece ser presidente de todos los peruanos porque ha aprovechado la oportunidad para dividir al Perú entre ricos y pobres, ¿no? Como si los pobres tuvieran que odiar a los ricos. Eso es lo que él quisiera. Ese es un mensaje perverso en un momento en el que los peruanos necesitamos unidad. Y es un mensaje además contrario y distinto a lo que ha sucedido en Chile, en donde el presidente chileno ha agradecido a los líderes de los otros partidos políticos por dejar las ideologías de lado y unirse a fin de conseguir un solo objetivo, que es vacunar a toda la población chilena. Y eso nos hace ver lo mal que se eligió al actual presidente de la República en la mesa directiva del Congreso, con quienes menos votación habían obtenido. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la ineficiencia en la compra de las vacunas, en términos generales, las normas sobre el sistema de abastecimiento establecen 3 criterios para determinar la eficiencia en cualquier compra: un buen precio, buena calidad y oportunidad. En el caso de las vacunas, estamos viendo que se han comprado aparentemente las vacunas más caras, porque el precio todavía sigue siendo un secreto, pero ha pasado por lo menos por 2 intermediarios, que son empresas estatales chinas, empresas al fin, que lógicamente tienen una finalidad lucrativa, y eso hace que estas vacunas cuesten más. Entonces, el criterio del precio ya le quitó eficiencia a esta compra. En cuanto a la calidad, estamos, en el caso de las vacunas de Sinopharm, con vacunas que tienen un menor porcentaje de efectividad, ¿no? Tienen aproximadamente un 79% de efectividad, cuando está la Pfizer, que tiene más del 90%, e incluso la Sputnik, que también está por más allá del 90% de efectividad. Y en cuanto a la oportunidad, creo que ya es evidente lo que ha pasado, que las vacunas están llegando tarde, semanalmente mueren más de 1000 peruanos. Entonces, esta compra es absolutamente ineficiente. Y ahora hablemos medio minuto sobre los actos de corrupción. Está claro que la compra de las vacunas Sinopharm se dio después que los más altos funcionarios de nuestro gobierno, en donde está en primer lugar el señor Vizcarra, recibieron como soborno la aplicación de unas vacunas. Y están también las mentiras del señor Sagasti, que dice que los estados no pueden vender a los privados peruanos, y eso es falso. Ya hoy día, un encargado de la Embajada de Rusia ha dicho que pueden vender a organizaciones siempre que tengan la autorización del gobierno peruano, es decir, no están excluidas las organizaciones privadas. Es necesario decir además algo muy importante. Hoy día, el señor Pincus Flynn, que es abogado de la droguería Farmax, ha enviado una carta hoy 4 de marzo al señor Sagasti, en donde, en nombre de su representada, la droguería Farmax, ofrecen 20 millones de vacunas gratuitas para que sean empleados en ninguna empresa, tampoco en gremios, tampoco para trabajadores de consorcios y asociaciones, sino para los más necesitados. 20 millones de vacunas, dice el señor Pincus Flynn en esta carta dirigida al señor Sagasti, 20 millones de vacunas no para los que están como trabajadores formales, sino precisamente para los que no tienen trabajo. Entonces, esta situación se agrava, pues, con esta desunión sembrada por el mismo
señor Sagasti. Yo espero que salgamos pronto de esta crisis, pero creo que es bastante difícil con un presidente divisionista. Sí, gracias, Mónica. En este momento, acabo de retransmitirles a ustedes la carta del estudio Pincus Flynn, la cual ha comentado Mónica. Vania, tu primera opinión respecto a las vacunas. Bueno, en realidad todos los peruanos seguimos esperando la lista completa. O sea, hay cosas que por cotidianidad ya nos vamos olvidando, pues no, porque hay tantas cosas que siguen pasando que a lo mejor la atención se desvía un poco, pero creo que es importante que todos sepamos quiénes faltan en la lista. Ahora, empezaron las suspicacias. Sagasti se puso la segunda dosis, supuestamente, y de pronto no sale ninguna aguja de su brazo, de pronto la cartilla que utilizó era de una enfermera. Los más conspiranoicos primero sacaron y dijeron eso, y todo el mundo, no, ¿cómo va a ser? Están locos, conspiranoicos, y de pronto, ¡pum!, se comprobó que efectivamente no era de él la cartilla. Entonces me pregunto yo, ¿estará Sagasti en la lista? Yo creo que sí, puede ser, no lo voy a descartar, y tampoco lo voy a afirmar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que es cosa de tiempo, porque a la larga todo se sabe. Pero creo que es importante que resaltemos que en este momento se está politizando algo tan básico como la salud de los peruanos. O sea, realmente un gobierno que realmente proteja la vida de sus ciudadanos, de su gente, no politiza con algo tan delicado. Sinopharm es, como dijo Mónica, uno de los laboratorios que tiene menos efectividad y más costo. El tema de que los privados no pueden importar vacunas también es falso, lógicamente, empezando porque obviamente han habido hasta 2 intermediarios acá. El mismo embajador ruso ya dijo que nos pueden dar las vacunas y las puede importar el privado. La gente está en un punto de desesperación que un líder en empresa de transportes ya dijo que no le importa lo que diga Vizcarra, que se las quiten en aduanas, pero que igual las va a traer. O sea, no sé si ya estamos midiendo el punto de desesperación en que están los privados para vacunar a su gente y que trabajen vacunados. La gente quiere trabajar vacunada. Si no se reactiva la economía pronto, si no mueren de COVID, van a morir de hambre. La gente necesita trabajar. Y si necesita trabajar vacunada. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero los privados son los mismos que te vendieron las mascarillas, porque lo he visto, que te vendieron las mascarillas carísimas, que te venden el oxígeno carísimo, y tú les estás creyendo que ellos quieren venderte la vacuna a 100 soles. Oye, claro que sí. Y hay gente que incluso 100, 300, 500, 1000, de a poquitos se organizan, juntas vecinales, MIPES, pymes, emprendedores. La gente de Gamarra ya está harta, necesita trabajar y reactivarse. Y ellos están dispuestos a poner su grano de arena y entre ellos organizarse y comprar vacunas para todos. Entonces, ¿en qué quedamos? En un gobierno que dice, como dice Mónica, nos han dividido entre ricos y pobres. Dime, ¿todos los trabajadores que están en planilla son ricos? ¿A los ojos del señor Sagasti? O sea, ¿qué pasa con la gente que gana sueldo mínimo en planilla? Ricos son, millonarios. Eso me parece un insulto a la razón, porque lo que se está haciendo es no permitir a la gente trabajar vacunada. Es como si el señor Sagasti no quisiera que se reactive la economía. ¿Para qué? ¿Para que vivamos del asistencialismo? ¿Para que vivamos de los bonos del Estado? ¿Para que los niños no puedan educarse presencialmente? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? ¿Que seamos Argentina el próximo año? Eso es lo que a mí me preocupa. La verdad es muy difícil hacerse la idea de que nuestro presidente nos odia, porque eso es lo que parece. Pero estamos yendo de Guatemala a Guatepeor. La verdad que yo lo que veo es veo humanos, pero no veo humanidad. Y la verdad que esto está
orquestado también por la misma prensa que no se da cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Que de pronto no busca lo suficiente las pruebas de lo que ya se ha visto en cadena nacional. Porque vamos, la vacunación del señor Sagasti y la cartilla, que yo sepa, solo ha salido en un medio y el resto lo pasa todo por agua tibia. Sobre pretexto de que estamos en plena campaña electoral y tienen otras cosas que mostrar. Yo honestamente quisiera saber dónde está la lista completa. Es lo único que me interesa en este momento, porque ahí se va a saber la verdad de muchísimas cosas. Claro, muchas gracias, Vania. Rosa, el último domingo el presidente Sagasti tuvo unas infelices declaraciones respecto a que solamente quería que los pobres se vacunen y que los ricos no. ¿Esto ha sido, dime tú, un lapsus? ¿Ha sido la conciencia socialista de Sagasti o disonancia cognitiva del señor? Mira, Alberto, y después de haber escuchado atentamente a personas además que analizan a profundidad los hechos, cada una desde su perspectiva y su especialidad, como Mónica y Vania, y hablan de divisionismo y hablan de politización en el tema de las vacunas. Y es que realmente yo creo que lo que el presidente ha hecho es ya abrir por completo un tema ideológico. Yo creo que si consciente o inconscientemente, él nos ha dicho a todos los peruanos, yo estoy pues con la ideología de la lucha de clases. Claro. Y como ya hay cosas que aparentemente habían pasado, ya estamos pasando de la lucha entre hombres y mujeres, ahora volvemos a la lucha entre pobres y ricos, entre los que tienen y los que no tienen, entre los que hay que proteger y los que hay que condenar. Porque es prácticamente lo que él ha dicho. ¿Ya? Vamos a igualarlos a todos, pero para abajo. Yo, Estado, no compro, no vacuno, por lo tanto, nadie se puede vacunar, porque en este país nadie puede tener privilegios. Entonces, muéranse todos. Le hace así, porque no es lo que ha dicho. Pero yo creo que con las afirmaciones que él hizo, esa es la única conclusión a la cual se puede llegar. Ahora, uno podría entender que las negociaciones para la compra de vacunas en todo el mundo y a lo largo del tiempo casi siempre han sido a través de gobiernos. ¿Por qué? Porque obedecen a políticas de salud que se planifican y tú vas trabajando en base a un calendario que pretende inmunizar a tu población sobre enfermedades que sean prevalentes en determinados lugares. Sin embargo, estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de una pandemia que para el Perú especialmente, como lo dijimos en el primer espacio, ha sido devastadora. Ha sido la peor crisis que hemos tenido en muchísimo tiempo, que ha costado la vida de más de 100.000 peruanos, que ha costado la ruina, la quiebra de más de 7 millones de peruanos, que ha significado el regreso a la pobreza extrema de otros 3 millones de peruanos. Entonces, es justo que el señor Sagasti, siguiendo la ruta vizcarrista, siguiendo la misma ruta ideológica, ahora pretenda, con temas ideológicos, someternos a todos los peruanos a la angustia de pagar el oxígeno más caro del planeta, privadamente. ¿O acaso el Estado está preocupado por proveer oxígeno? Para pagar la atención más cara que también uno puede imaginar comparativa en el mundo, y que además en las empresas estén pagando cada 15 días por pruebas que no sirven para nada, y no se les permita la adquisición privada de vacunas, ¿realmente hay algún soporte mínimo que le pueda dar la razón al señor Sagasti? Yo creo que no. Estamos privilegiando siempre el enfoque ideológico, y este señor responde a un poder más grande, al cual le tiene que dar cuenta, y al cual le está dando cuenta, y al cual le está sirviendo. Justo por eso ponía también en relieve, para que no perdamos de vista, que el gobierno del Perú ya le ha pagado 50 millones a COVAX Facility. ¿Cuándo van a llegar esas vacunas que han sido prepagadas el año pasado?
¿O solo sirvieron para que le den trabajo a la señora Tony Alba? Sigo preguntándome y seguimos llenos de preguntas. Pero el punto es, y para cerrar mi intervención aquí, es que no solamente estos señores nos tienen que responder en base a las necesidades del Perú, no en base a su ideología, sino que además no nos distraigan. No nos distraigan. Esa segunda lista tiene que conocerse, pero no solamente tiene que conocerse, sino que además se tiene que sancionar. La señora fiscal, ¿dónde está? Tan proactiva para otros casos, tan eficiente y tan rápida para abrir investigaciones. ¿Qué está pasando en este caso? ¿O es que después todo lo escondemos debajo de la alfombra? Inventamos justificaciones y no pasó nada. Y en medio seguimos destruyendo a opositores, en medio seguimos retirando candidaturas, en medio seguimos encendiendo fuegos artificiales y en medio seguimos dando bonos. Claro, esos bonos que me reditúan, porque el que recibe el bono agradece a quien se lo dio. Por favor, un poquito más de amor a la patria, un poquito más de conciencia cívica, un poquito más de responsabilidad. Creo que no es tarde para poder enmendar el camino, para poder recuperar el tiempo perdido y que no sigamos llorando a nuestros muertos y llorándolos de la peor manera porque ni siquiera les podemos hacer el homenaje funerario como corresponde a nuestras costumbres. Porque mueren solos y porque este tipo de crímenes van a tener que ser juzgados en su momento. Y estoy segura que va a haber sanción severa para quienes se han atrevido a lucrar, a posicionarse, a empoderarse sobre la muerte de decenas de miles de compatriotas. Pero ahora, señores, enmienden el camino. Enmienden el camino y hay muchas rutas, como hemos señalado en el primer bloque también, para poder hacerlo. Y como estoy segura, Vania y Mónica también van a exponerlo. No nos distraigamos, atendamos el tema electoral, atendamos otras denuncias de corrupción, atendamos todo lo que aparece cada día, pero no le quitemos el dedo del renglón al tema de las vacunas. Este es un tema que no debemos permitir que se cierre, que se olvide, que pase a ser la noticia de la semana pasada. Total, creo que este es un tema en el cual vamos a insistir y vamos a insistir hasta que tengamos las respuestas que deben ser aquellas que realmente se correspondan con las inquietudes que tenemos. Correcto, muchas gracias, Rosa. Mónica, ¿es un estado fallido el que estamos viviendo o es una sinergia de gobierno incompetente con coimero? Es importante que revisemos nuestra historia. Lo que se está dando hoy, lo que se está produciendo hoy, con algunas variantes y con un protagonista como el COVID-19, ha sucedido ya en otras etapas de nuestra historia. En el antiimperialismo y el APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre dijo que nuestros gobernantes en realidad son títeres de grupos de poder internos, como por ejemplo el diario El Comercio, que ya existía en 1931, y las grandes potencias económicas que querían asentarse en el Perú para obtener los mayores beneficios, pero para lo cual necesitaba que se elija a los gobernantes que estas potencias extranjeras necesitaban. Y esta historia que Víctor Raúl nos contó en el antiimperialismo y el APRA, yo la estoy reviviendo ahora, ¿no? El imperio chino instalado en el Perú, no solamente a través de las vacunas del soborno, sino a través de otros negocios que tiene el imperio chino en el Perú. Ojo, no es el único, pero veamos, por ejemplo, lo que está sucediendo en materia de electricidad. Justo en el mes de enero, ¿no? En plena aplicación
plena etapa de ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm y luego que ya se había iniciado la vacunación de altos funcionarios del Estado, se emite un decreto supremo que es el 03-2021-EM, que salió de Energía y Minas, que salió publicado el 30 de enero de este año y que facilitaba para Luz del Sur, que es una empresa china, empresa estatal china, son acciones estatales chinas, le facilitaba la posibilidad de poder subir el costo de la generación de electricidad. Y así como esta potencia económica extranjera que se está sentando en el Perú y poniendo prácticamente sus reglas, también hay otras potencias extranjeras en los famosos contratos de gobierno a gobierno. Nuestros gobernantes son títeres. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido específicamente con las vacunas? Tengamos en cuenta el decreto de urgencia 110 del año 2020 que fue emitido en septiembre del 2020. Se estableció que para la compra de las vacunas no se iba a aplicar la ley de contrataciones del Estado, sino las normas del comercio internacional y los usos y costumbres internacionales, ¿no? Y por eso se ha recurrido al secretismo y a las reglas establecidas por el Imperio Chino. Pero lo peor, en ese decreto de urgencia se decía que tenía que ser publicado el contrato 15 días después de haber sido suscrito. Hasta ahora no se ha publicado. ¿Por qué? Porque luego que firmaron el contrato, modificaron el decreto de urgencia 110 diciendo que ya no estaban obligados a publicarlo si es que los fabricantes de las vacunas así lo establecían en los convenios. Regreso al inicio y respondiendo a tu pregunta, ¿somos un Estado fallido? Yo creo que la historia se repite. Se repiten los actos de corrupción como sucedió con el contrato Dreyfus, se repiten las historias de traición como sucedió cuando el presidente nos abandonó en plena guerra con Chile, se repiten las imposiciones de los gobiernos extranjeros y se repiten los fraudes del Jurado Nacional de Elecciones como sucedió en el año 1931 cuando Víctor Raúl Aya de la Torre en realidad ganó las elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones le negó la victoria para entregarle el poder al dictador Luis Sánchez Cerro. Entonces, lo que es importante que hagamos es que revisemos nuestra historia para no cometer los mismos errores. Vania, ¿escuchas? ¿Sí? Sí. Tu opinión final, Vania. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que, como dijo Rosa, estar muy atentos, ¿ya? Porque hay, como siempre digo, no hay puntadas sin hilo, sobre todo en este gobierno. Lo que estamos viendo es como un engranaje de cosas y hay que estar siempre muy atentos a la secuencia que siguen las cosas. No se trata solamente de criticar el accionar inhumano de este gobierno, porque en verdad es eso, es una actitud inhumana. Yo creo que respuesta y reflejo del miedo que tiene aquel que tiene la conciencia manchada. Pero, y porque, bueno, no quiere que se vea demasiado en evidencia su ineficiencia cuando el privado pueda importar las vacunas. Pero más allá de eso, yo quiero, como digo, ¿no? Una vez más unir los puntitos porque todo está yendo como en una carrera de cosas engranadas de la mano con el tema de las elecciones. O sea, actualmente el gobierno morado está tratando ya descaradamente de mentir, porque mientras que nosotros estamos analizando muy objetivamente el tema sin poner ningún tipo de calificativo, el mismo candidato presidencial de este partido va a regiones a decir que somos el país que está vacunando más rápido, a decir que somos el país que tiene mayor cantidad de vacunados tipo en poco tiempo, y un poco más, y dice que somos destroyers en el asunto. Mientras tanto, mientras él va a mentir a las regiones diciendo esas cosas que obviamente quien no sabe le cree, ¿no? Y cambia su voto a él,
Mientras tanto, están tratando de tachar a 2 candidatos más. Entonces, tengamos en cuenta que este tipo de cosas no pueden ser coincidencia. Yendo con este discurso de que los privados no nos van a engañar, ninguno de ellos quiere vacunar a nadie, todo es una mentira, ya. Todos esos discursos tienen una razón de ser. Lo que quieren hacer es, obviamente, hacer demagogia y populismo barato para que la gente siga creyéndole al Partido Morado y a todos sus ayayeros o a todas sus variantes. Hay que estar muy atentos, hay que seguir gritando, la verdad, como dijimos la vez pasada, porque realmente me parece una burla que esta gente mienta tan descaradamente, sobre todo aprovechando la ignorancia de otros hermanos peruanos. Eso sí me parece bajísimo. Entonces, tenemos que estar atentos. Uno, la vacuna, la lista de los vacunados, la queremos completa y eso no va a pasar de moda, vamos a estar como un dedo, siempre diciendo y pidiendo la verdad. Y segundo, cuidémonos de una posible dictadura y de que no haya un fraude electoral, porque si el Jurado Nacional de Elecciones no es capaz de mantener una postura realmente objetiva para las elecciones que vienen, que van a ser decisivas para el futuro de nuestro país, no vamos a llegar a nada. No importa el corte del candidato, no importa si es de Soto, Acuña, Forsyth o López Aliaga, que por cierto, cosa graciosa, ellos son los que están en riesgo de tacha y coincidentemente son los candidatos que defienden mediana, light o radicalmente la inversión. Entonces creo que hay que darse cuenta con ojos bien abiertos a quién se está utilizando de blanco. ¿A quién se dirigen todos estos ataques? No es simplemente a 1 o 2 candidatos. Es al sistema económico que tenemos, es a nuestro modelo económico y una vez más repito, a meter a nuestra constitución ideologías y cambiar el modelo económico. Todo al final termina confluyendo en esto y creo que como peruanos tenemos que estar muy atentos y hacer sentir nuestra voz. Porque yo entiendo que muchos hemos mantenido la compostura con todas las cosas raras y escandalosas que vemos, pero yo creo que una tercera no va a aguantar la gente y honestamente no sé cuál vaya a ser la reacción ante estas posibles tachas. Estamos hablando de candidatos que han, uno que está subiendo y el otro que ha estado primero buen tiempo y honestamente tienen mucho apoyo de la gente, así que yo no sé realmente cómo va a reaccionar el pueblo, pero que se agarre el JNE, sí, se les caen todos encima. Porque honestamente lo que están haciendo es hacer fraudulento nuestro proceso más importante en la democracia, sobre todo en esta coyuntura en que se están muriendo todos. A Mónica Yaya por esta interesante conversación y ciertamente el mejor análisis político, no solamente de la semana, sino también de la coyuntura nacional. Un grato placer haber estado con ustedes, amigos. Esto es Pico a Pico. Nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta entonces, muchas gracias por la atención y por su preferencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias.